Bueno, como ya me ha presentado Fernando, soy ingeniero técnico como la gran mayoría de vosotros. Llevo 10 años ya dedicándome al tema de la iluminación con diferentes empresas y desde hace algo más de 3 años estoy con el grupo Lusiona como asesor luminotécnico en Extremadura, ¿vale? Para aquellos que no lo sepan, Troll es la marca, bueno, estrella del grupo, es la más antigua y es la que casi todo el mundo asocia, pero Troll pertenece a Grupo Lusiona ya, sigue siendo una empresa familiar eh, que tiene tres marcas. Troll de iluminación de interior, tiene algo de iluminación industrial y de exterior, Sageluz como iluminación de emergencia y luego Metalarte que nos sirve para completar un poco el paquete cuando hacemos cualquier proyecto, ¿vale? Con lámparas de diseño. Bueno, he hecho un índice general, ¿vale? Para que tenga más o menos una estructura, ¿vale? Contaré un poco de qué va Dialuz, qué versiones hay del programa, tanto la antigua Dialuz normal como Dialuz Evo, cómo se construye un edificio desde el principio y luego, bueno, pues cómo haremos la parte de iluminación, que es la parte que a mí me ocupa. Bueno, como todos bien sabéis, cada vez que nos encontramos con un proyecto, siempre hay un capítulo de iluminación, ¿vale? Quizás como llegamos los últimos en lo que menos se le da importancia, pero cada vez más se va preocupando la gente con la normativa y ahora ya con eficiencia energética, de que lo que se elija sea algo que dure y que cumpla normativa y que nos haga tener un proyecto realmente eficiente. Bueno, siempre ha habido diferentes programas de cálculo. Podríamos hablar del Calculú de Philips en su momento, el DAISA de Daisalú o el Euroluxor de Normalux. Ese tipo de programa eran programas creados por los propios fabricantes y como contrapartida eran programas cerrados. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que solamente podías usar sus plugins de sus luminarias. Entonces, bueno, eso quedaba un poco cojo desde mi punto de vista, porque muchas veces el cliente final tenía que debatirse entre, si estamos hablando de algún organismo oficial, por ejemplo, en algún ayuntamiento, tenía que debatirse entre varias marcas, pero cada uno presentaba su proyecto, que no tenía nada que ver, ni la estructura, ni los parámetros, ni nada. Luego llegó Relux y Dialux, que son dos programas a mi entender muy profesionales y con mucho acierto, unos programas totalmente abiertos. Vale, yo podría decirte que Dialux, creo que el 90 o el 95% de los fabricantes tienen plugin en Dialux. La clave del uso masificado de Dialux, bueno, pues principalmente que es gratuito, se descarga de su página web, que luego la veremos más adelante. Tampoco necesita unos requerimientos técnicos a priori, aunque luego es cierto que, como me recordaba Fernando, hay que decir que Dialux es un programa que absorbe mucha memoria, ¿vale? Y muchos recursos del propio ordenador, pero bueno, yo creo que también lo merece. Lo que comentaba también, la otra ventaja es que trabaja con plugins de la mayoría de los fabricantes, con lo cual, bueno, pues te permite incluso comparar luminarias de diferentes fabricantes. Aparte, yo creo que es sano decir que ningún fabricante tenemos la solución completa en un proyecto. Siempre te gustará algo más de exterior o algo más ornamental, en interior te gustará más otra marca, cada uno tiene una ventaja. Entonces, bueno, pues sí que te permite trabajar en un mismo proyecto con diferentes luminarias de diferentes fabricantes. Y luego, bueno, tiene la parte de que es un programa muy completo, ya que te permite hacer proyectos de iluminación, tanto la parte de interior, de exterior, de deportivos y de emergencia, ¿vale? Lo tiene un poco todo en uno.
y la gran ventaja de que es compatible con AutoCAD y con BIM, con lo cual a la hora de traerte bloques o de usar planos no hay ningún problema. Bueno, como comentaba al principio, el software de Dialux se descarga gratuito en ese link. Desde ese enlace se pueden descargar, o por lo menos hasta hace poco se podían descargar las 2 versiones que mantiene Dialux, que era Dialux 4.13, que era la versión antigua, y ya desde hace muy poquito Dialux Evo 9.0. ¿Vale? Algo que sí permite el programa Dialux es que permite la instalación paralela de ambos programas, ¿vale? No causa problema entre ellos, no tiene ninguna influencia sobre el otro y los catálogos trabajan a la vez con ambos programas sin ningún problema. Puedes tener en la misma pantalla abierto un proyecto realizado con Dialux normal y otro con Evo y no hay ninguna pega. Bueno, las diferencias, pues básicamente la interfaz de Dialux 4.13 sigue siendo la interfaz original, ¿vale? El aspecto original. Sus cálculos a priori son más fáciles e intuitivos, o quizá no los parece porque todos empezamos con ellos. Y ahora, bueno, viene el hermano mayor, que es Dialux Evo. Nos permite que a través de sus asistentes pueda realizar cálculos básicos de alumbrado vial y exterior, así como instalaciones deportivas. Yo personalmente, que llevo años usando los dos, para instalaciones deportivas sin duda Dialux el 4.13 es el indicado. Incluso llegaría a decir que para alumbrado vial te hace un cálculo bastante más sencillo que Dialux Evo. Cosa negativa, bueno, pues que tiene un render y una aplicación de texturas bastante básico, ¿vale? No se pisela demasiado para mi gusto, bueno, eso va en función también de lo que cada uno quiera tener como resultado. Por el otro lado tenemos a Dialux Evo, que ya nos permite realizar cálculos más elaborados, tenemos un render con mayor realismo, y una presentación de datos del proyecto más profesional y más actual. Bueno, ya empezamos con algún problema. ¿Sí? Bueno, la pantalla de inicio que se nos plantea con Dialux Evo estaría dividida en 3 columnas. La primera sería una selección del tipo de proyectos y la carga de plano. La del medio nos hace referencia a los últimos proyectos que hayamos realizado, ¿vale? O si no, nos permite también cargar un proyecto de la ubicación que nosotros le indiquemos. Y luego la tercera columna se trata de, bueno, chat, ayudas, bueno, YouTube, un poco de todo, ¿vale? Todo referencia a lo que va sacando Dialux Evo y todo el que va usándolo y va colgando cosas en la red. En cuanto a la pantalla de inicio, como decíamos, tenemos en la primera columna, que es la que nos ocupa a nosotros, el primer ítem sería la planificación de exteriores y edificios. La segunda sería importación de plano. La tercera sería planificación de la sala, iluminación de carretera y planificación sencilla de espacio interior. Normalmente lo suyo es empezar con la planificación de exteriores y edificios, ¿vale? Lo interesante del proyecto es que nosotros hagamos un edificio completo. Si fuera tiene aparcamientos, también estudiamos esos aparcamientos. Si tiene un parque cerca, también lo incluyamos. Entonces, bueno, cuando hacemos un proyecto completo, yo creo que es la opción más recomendable. En cuanto a planificación de la sala, pues bueno, a veces nos encontramos, yo me encuentro con clientes que me hacen la siguiente consulta de que necesitan colocar unos proyectores o unos paneles para una sala. Y la eterna pregunta de cuántos son.
Bueno, antes, todos los que hemos vivido en la época de que no era LED, pues antes casi todo el mundo ya tenía claro, por potencia de lámpara, lo que se necesitaba. Ahora ya toda esa historia ha cambiado, tenemos una normativa de alumbrado interior que hay que cumplir. Los LED no funcionan como las lámparas, ni se hace una similitud tan exacta como hace a veces la gente. Tienes tus ángulos de apertura, depende del tipo de LED que sea, la temperatura de color cambia bastante. Entonces yo creo que la planificación de la sala y esta planificación sencilla de espacio interior, pues a veces es la herramienta perfecta para cuando un cliente nos pide un cálculo rápido, cuántos paneles necesito para una sala de 20 metros cuadrados. Bueno, pues como es algo sencillo, con solo un cubo, pues se monta así rapidísimo y en nada, en 5 minutos tienes ya la solución de si necesitas poner 6, 2 o 5. Como decía, también tienen la opción de la iluminación de carreteras, pero yo personalmente la he usado poco en este programa porque, bueno, son ya quizás muchos años de usar el otro en otra de las empresas con las que trabajé y, bueno, las costumbres. Bueno, en nuestro caso vamos a seguir con la opción de planificación de exteriores de edificios, ya que lo que vamos a realizar es un cálculo de iluminación de edificios de oficina. Entonces nos encontraremos con esta pantallita, pincharemos en planificación de exteriores y edificios. Antes de nada que nos metamos en materia, sí que quiero hacer mención de la normativa que nos rige actualmente, ¿vale? Tenemos la UNE, la 12464-1 de lugares de trabajo y la 15193-1 de eficiencia energética, ¿vale? Ahí podemos encontrar todos los tipos de locales que nos vamos a ver obligados a iluminar y las características que tienen que tener tanto de iluminancia, de uniformidad y de deslumbramiento, ¿vale? Mi consejo es que como nosotros ya habremos visto el plano de lo que vamos a iluminar, hagamos una pequeña tablita, como me he hecho yo aquí, de tipo de local, lo que vamos a necesitar de iluminancia, de uniformidad media, para encontrarlo fácilmente y que no tengamos que estar con la normativa siempre a cuestas. Además, suele ser un básico. Esto es aplicable para edificios de oficinas, pero también podría ser para un instituto, también podría ser para una universidad, para 1000 cosas, ¿vale? Parámetros básicos que nos vamos a encontrar es la iluminancia, que aquí nos hace una indicación de la iluminancia óptima que debe tener, la uniformidad media, aquí hemos puesto en todo 0,40, habrá en sitios que te dicen que es menos, habrá en sitios que te dicen que ni siquiera es importante, habrá en zonas donde te digan que un 0,5 o un 0,6. En mi opinión, no es tan importante la iluminación a veces o la cantidad de luz como la uniformidad que se consiga. Podemos tener una iluminancia muy elevada, por ejemplo, podría ser 500, pero tenemos una uniformidad de 0,40 frente a una de 400 luz con 0,60 y vamos a estar mucho más confortables con esa iluminación, aunque sea un poquito menos. Entonces, esa parte que casi siempre en estos cálculos la uniformidad parece que no se tiene tan en cuenta, siempre vamos a cuántos luz se consigue, yo creo que es una parte crucial. En cuanto al deslumbramiento, al UGR, bueno, pues podemos ver que realmente lo que se pide, no tenemos unos deslumbramientos muy elevados, pero principalmente lo que sí es de exigencia es que tanto en los despachos como en los puestos de trabajo, todos aquellos sitios donde tengamos que estar trabajando delante de unos papeles o delante de un ordenador o haciendo cualquier gestión en una mesa, ¿vale? Sí se tiene, bueno, quien dice una mesa dice cualquier otro sitio, sí que tiene que tener un deslumbramiento inferior a 19, ¿vale? Para ello ya, bueno, pues contamos también con tipos de luminaria, lo que hablamos de los paneles, que quizás es la luminaria de estos últimos años más extendida,
Los paneles LED, bueno, pues se tienen paneles normales en cualquier fabricante, no solo Troll, paneles normales para zonas comunes y luego pues los paneles con UGR para temas tanto de oficina como de lugares educativos. Y luego, bueno, el índice de reproducción cromática, que bueno, lo que aquí estaríamos hablando entre 40 y 80. Realmente lo que casi siempre se pone es 80 de serie, salvo que estemos hablando de iluminación de museos o de iluminación de temas textil, de tiendas, donde ellas sí que nos pedirán una reproducción cromática mayor de 90, ¿vale? Para que nosotros, bueno, la reproducción cromática lo único que viene a darnos es la sensación que tiene nuestro ojo de ver la calidad del color, ¿vale? Y de la textura. Yo creo que, bueno, teniendo esta tablita un poco casi de ayuda en la mesa, pues ya nos será más fácil ir eligiendo las demás partes de Dialux. Bueno, pues como hemos dicho, empezamos con nuestra pantalla de inicio. Esta es la primera pantalla que nos encontramos. Antes de que carguemos el plano de AutoCAD, que lo cargaremos en este icono. Comento un poco la barra superior que tenemos. Tendríamos, bueno, lo de siempre, archivo, edición, insertar y vista. Tendríamos guardar, hacer y rehacer. Aquí en Dialux Evo 9 sí que aquí hay una parte de proyectos que no existía en el otro, la última versión. Tenemos construcción, tenemos luz, que es para la elección de luminaria. Bueno, en la parte de construcción es realmente donde montaremos todo el edificio, salas, mobiliario, ventanas, todo lo montaremos en ese punto. Luego los objetos de cálculo, que aquí es donde podremos más adelante ver el apartado del deslumbramiento del UGR. La exportación, que la usaremos para una vez ya resuelto todo el proyecto, pues lo que haremos será ese plano donde hemos estado trabajando, exportarlo para que podamos presentarlo junto con los demás datos. Luego tenemos el apartado de documentación. Aquí elegiremos cuáles son los outputs que vamos a presentar como solución de proyecto. Fabricante, aquí está una gama completísima de todos los fabricantes y de ahí directamente te puedes sacar los plugins. En este apartado que está ahora inactivo es donde encontraremos el cálculo, el inicio del cálculo, así como la configuración. Este apartado también es interesante, ya lo veremos más adelante, porque ahí diremos qué tipo de cálculo es el que nosotros queremos realizar, si es un cálculo sencillo, si es un cálculo con muebles, sin muebles. Luego tendremos el apartado de escena de luz. Vamos a dar alguna pinceladita, porque eso ya es algo un poco más complicado, pero bueno, tiene mucho que ver con el tema de la eficiencia energética, ¿vale? Y la regulación. Luego la planificación del edificio y por último el sumario de resultados. Bueno, pues como decíamos, entraríamos en primero sería el proyecto. ¿Qué vamos a poner en esta página? Es casi nueva, o por lo menos la forma de configurarla es diferente a la que tenía la versión anterior de Dialux Evo, porque aquí sí que nos permite tener casi una tarjeta de presentación nuestra. Aquí vamos a colocar los datos del proyecto, los del cliente y los del proyectista. Como novedad, pues aquí cuando nosotros seleccionemos la imagen, nos dejará poner una foto del edificio o una foto de la ciudad, o bueno, para que tengamos una portada que sea la primera referencia de qué va el proyecto. Bueno, yo aquí ya le he dado, los que hacemos habitualmente esto, pues ya tenemos nuestro
nuestros datos ya configurados, con lo cual siempre nos es más sencillo. No he hecho mucha descripción del proyecto, únicamente he hecho el nombre del proyecto y la fecha y bueno, y nos hemos traído una imagen cualquiera de un edificio de oficina para que la tengamos como portada. Yo creo que esta imagen ya nos da un aspecto más profesional a la hora de presentar un cálculo, porque no nos olvidemos nunca que este cálculo luminotécnico que estamos haciendo irá en eso al proyecto que se entregará en industria. Entonces, bueno, tiene que seguir con la misma imagen de seriedad que tiene el resto del proyecto. Bueno, como os comentaba, el botón siguiente al de proyecto, que es el de construcción, es el que realmente es el inicio de nuestro proyecto en sí. ¿Vale? Después de esto le daríamos a cargar el plano. Vemos aquí una hojita con una flecha. El plano, y aquí podríamos cargar el plano, pinchamos. Ya ahora después os enseñaré un poco cómo es así en Dialux para que sea un poco más dinámico, pero bueno, por no salirme de la pantalla. Nos pregunta en qué carpeta, le indicamos la carpeta. Sí que nos permite cualquier formato de AutoCAD. Marcaríamos, abrimos. Y entonces ahora nos pregunta que determinemos el origen y coordenadas del plano. ¿Vale? Pincharíamos en el inicio, lo llevaríamos hasta el extremo de nuestro plano y únicamente le daríamos a siguiente. Puede que nos va a preguntar, toma por defecto que sean metros, pero bueno, si no lo tuviéramos bien escalado, pues bueno, sería cuestión de ponerlo en el momento e incluso ponerlo en el origen. Una vez que hemos cargado el plano original, pues esta es la imagen que se nos presenta, ¿vale? Yo, bueno, he elegido como esta presentación ha sido un poco rápida, pues he cogido un plano que tenía de unas oficinas que he estado haciendo el mes pasado, aunque no vamos a hacer todo el detalle porque, bueno, nos llevaría mucho tiempo. Una vez que nosotros tenemos el plano, lo que vamos a hacer es dibujar nuestro edificio. Vamos a tener el plano de AutoCAD como plantilla y lo siguiente que haremos será en este ítem, que no sé si lo veis bien. ¿Sí? ¿Me oís? Sí que con este ítem le damos y entonces empezamos a dibujar nuestro proyecto de edificio, tan simple como hacer un clic, 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 vamos así hasta que lo terminamos aquí. ¿Vale? Una vez terminado, pues lo que nos vamos a 3D para que nos dé esta imagen. Aquí nos encontraremos que nos pregunta, nos indica que es la planta primera, nos pregunta la altura del edificio. Normalmente, bueno, Dialux tiene unos estándares, ¿no? 280. El espesor del suelo, 0,20, pero bueno, que esto se puede cambiar en cualquier momento, ¿vale? Si nos interesa bien, en el proyecto creo que lo tenemos a 320, era el techo. Una vez que tenemos ya nuestro edificio construido, tenemos que dibujar sala por sala, ¿vale? Cada habitación que nosotros tengamos, incluido el pasillo, la zona de escalera, pues tendremos que dibujarla. Si nos fijamos aquí, tenemos aquí, que serían para las plantas, elegimos dibujar la sala. Sería el mismo sistema que cuando hemos dibujado el edificio, ¿vale? Algo muy simple, poligonal, vamos marcando hasta que terminamos y nos sale ya este local. Bueno, siempre nos asigna como nombre local 1, local 2, nos lo va cambiando, ¿no? Nosotros nos interesa también ir adaptando el proyecto a nuestras necesidades.
Entonces, si yo pongo local 1, pues no sabré a qué local me estoy refiriendo. Entonces lo voy a personalizar. Nos vamos a este botoncito que es el de área. Y entonces aquí en el nombre podemos cambiarlo y de local 1, pues ahora pasaríamos a extrusión. La altura de esta sala, bueno, pues él entiende que la altura en principio de cada sala es la misma que tenía toda la planta del edificio. Podemos encontrarnos con casos que tengan una altura menor, pondríamos un falso techo después y no hay ningún problema. Algo también importante aquí es que es la zona marginal. La zona marginal ahora mismo parece que no tiene la mayor importancia, pero la zona marginal cuando calculemos a veces determinará que cumpla normativa nuestro proyecto o no cumpla. Tan simple como que la zona marginal es ese exterior que tenemos de pared que realmente a veces nos estropea tanto la iluminancia como la uniformidad media. Si yo tengo aquí tengo unos paneles, por ejemplo, o unos proyectores y me están dando una luz bastante homogénea, pero luego, claro, aquí, imagínate que aquí estamos teniendo 500, del orden de 500, y aquí en la pared, pues lo que tengo son 100. Pues entonces me destrozará la uniformidad cuando realmente nadie va a estar pegado en la pared. Como mínimo estaremos a 20 centímetros de distancia. Yo normalmente procuro hacer los proyectos sin usar la zona marginal. Yo la quedo a cero y en principio prefiero hacerlo de una manera más exacta. Pero sí es cierto que a veces, si no queda más narices, pues bueno, pues hay que cambiarle, ponerle esa zona marginal 0,10, 0,20, que realmente a nivel apreciativo nuestro de iluminación no tiene la mayor importancia, pero a nivel de cálculo sí que la tiene, ¿vale? Y se refleja y ya te digo, puede pasar que pasemos de un cálculo óptimo en verde a un cálculo en rojo, ¿vale? Bueno, aquí también nos encontramos, cuando hablábamos de las características de la sala, Dialux tiene un apartado en las propiedades. Si nosotros le damos a edición, pues aquí tiene una selección de plantilla, ¿vale? En la selección de plantilla veremos más adelante que tiene oficinas, laboratorios y dentro de cada uno pues diferentes áreas que nos solemos encontrar. Una vez que nosotros eso lo asignemos, por ejemplo en extrusión, pues bueno, no deja de ser un despacho, con lo cual lo vamos a considerar una zona de escribir, lectura, tratamiento de texto dentro de una oficina. Con lo cual, una vez que nosotros aquí lo marquemos, inmediatamente ya se nos colocará los parámetros óptimos de cálculo que tiene que tener. Un área de trabajo de 500 lux, un área circundante de 300 y un área de fondo de 100, con una uniformidad media de 0,60, ¿vale? Lo que hablábamos, una limitación del deslumbramiento de 19. Todo lo que encontremos tiene que ser de menos de 19. Bueno, los niveles de iluminación de la sala que estábamos hablando, bueno, pues he hecho un par de ejemplos para que lo vierais. Si tenemos una sala de reuniones, pues aquí los requerimientos serán oficinas, sala de conferencias, volvemos a tener esos 500, esa uniformidad de 0,60 y esa UGR de 19. Si por el contrario tenemos el vestuario masculino, pues sería una sala de descanso, lavabos o baños, y aquí tendríamos un área de trabajo de 200 con una uniformidad de 0,40 y un área de deslumbramiento de 25, porque bueno, son áreas de paso.
Bueno, una vez que ya tenemos hecho nuestra construcción del edificio y ya se supone que hemos ido haciendo cada sala, ¿vale? Pasillos incluidos, como he comentado, baños, escaleras, todo, pues pasaríamos a la opción de la abertura del edificio, ¿vale? Que estaría aquí. Aquí nos indican dos tipos de catálogos, ¿vale? Nosotros seleccionamos aquí y nos aparece un catálogo de puertas y un catálogo de ventanas. Esto es tan simple como seleccionar y de aquí lo arrastramos. Si se trata de una ventana, pues la arrastraríamos aquí a nuestra ventana. Si se trata de una puerta, pues la arrastraríamos aquí a nuestra puerta, ¿vale? ¿Se pueden modificar las medidas? Sí, sin ningún problema, ¿vale? Hay una herramienta bastante útil que estaría aquí arriba, donde ahí podemos una graduación, que lo que hacemos es que le damos longitud, le cambiamos completamente las tres dimensiones a cualquier cosa que hagamos. Si nosotros le damos a una visión en 3D, estamos trabajando todo este tiempo aquí en la opción planta, bueno, pues esta sería un ejemplo de ventana, ¿vale? No hay mucho más, hay una biblioteca bastante amplia y bueno, tampoco requiere mucho más atención. Las ventanas no serán útiles para el tema del tema de regulación, ¿vale? Si tiene aportación externa de luz o no. Y por lo demás ya está, el tema de las puertas, bueno, pues es un poco estética más que otra cosa. De la misma manera que ya hemos hecho, hemos dicho que hemos hecho nuestra sala, tendríamos ya colocadas nuestras ventanas, nuestras puertas, pues ahora nos toca amueblarlo. ¿Realmente es necesario para la iluminación? Realmente no lo es, ¿vale? Nosotros podríamos coger nuestras medidas, se pone directamente ya la iluminación y listo. Pero bueno, estamos hablando desde un principio que aunque sea un proyecto básico, nosotros lo que vamos a tratar de hacer es hacer un proyecto lo más profesional posible. Y lo más profesional, pues bueno, si nosotros ya nos pasaban el plano de AutoCAD ya con las distribuciones y con el mobiliario, bueno, pues vamos a seguir la misma línea para que cuando demos esos renderizados en 3D, pues realmente nos hagamos una idea de cómo puede quedar una iluminación dentro de un edificio, ¿vale? ¿Será exactamente lo que hemos proyectado lo que salga? Bueno, pues no siempre. Pero sí, como curiosidad os comentaré que no hace mucho, antes de todo este tema, me ha tocado hacer una tienda de ropa infantil y cuando he ido a la inauguración es cierto que no difería demasiado lo que se había hecho en el render de la iluminación real. Hice algunas fotos y es verdad que es curioso ver un caso y ver el otro. Bueno, pues lo que contaba, vamos a hacer el mobiliario y los objetos. Nos vamos aquí a este icono que parece una mesita y aquí desplegamos catálogo o objeto. Si nosotros le hubiéramos dado objeto, son objetos geométricos que nosotros también podremos colocar a nuestro antojo. ¿Para qué nos sirven? Bueno, pues a veces nos sirven cuando hacemos iglesia para hacer las cúpulas. Ese tipo de objetos por intersección, pues al final nos dibuja una cúpula, que es la que nosotros queremos, de 4 puntas, de 8 puntas. A veces nos hace algo tan simple como, bueno, un banco en un vestuario que no deja de ser un cubo con forma rectangular, ¿vale? No hace falta tener un mueble exactamente que sea un banco para sentarse. Sí que tenemos esta otra biblioteca que es de Dialú. En mi opinión sigue estando bastante cojo en ese sentido, pero bueno, sí hay páginas web donde se pueden encontrar diferentes tipos de mobiliario. El único problema es que cuanto más detalle se le da, pesa bastante más cuando te lo traes. Y bueno, y el tema de ajustarlo con las escalas, pero no hay mayor inconveniente. En vez de usar este catálogo, se usa la carpeta, te traes la carpeta donde lo tienes guardado y se carga sin ningún problema.
Bueno, si nosotros ya hubiéramos hecho bien nuestro trabajo, ya tendríamos aquí 2 mesitas, unos ordenadores, la ventana, un mueble, una silla, y ya lo tendríamos, bueno, pues un poco ya listo para el siguiente paso, que es la iluminación. Bueno, nos faltaría un paso anterior. Igual que hemos dicho el tema del mobiliario, también dentro del mobiliario tendremos materiales, texturas y colores. ¿Vale? No es lo mismo que la mesa sea blanca a que la mesa sea de madera de roble oscura. La reflexión que va a tener no va a ser la misma. Entonces, bueno, pues también a veces nos tenemos que hacer una idea. Ya te digo, a veces no sabemos lo que van a poner finalmente el cliente de mobiliario, pero también hay otras veces donde hacemos remodelaciones de cosas ya existentes. Eh, con lo cual, sí te tienes que adaptar lo máximo a la realidad que tiene el cliente. Bueno, pues de la misma manera que en esta mesita estaba el mobiliario, pues en esta siguiente está el tema de las texturas y de los materiales. Si nosotros le damos y seleccionamos, nos encontraremos 2 catálogos, uno de materiales y otro de colores. También podríamos haber elegido otra carpeta con texturas diferentes que nosotros hubiéramos encontrado, o materiales diferentes. Podríamos crearlo aquí. Le daríamos a crear material de textura, nos lo traeríamos y poco más. Este es el catálogo de texturas. Nos encontraremos desde maderas, césped, cemento, todo lo que te puedas encontrar en una obra, ¿vale? Y luego aquí pues nos encontraremos también toda la gama de colores. Incluso dentro de los colores podremos hacer una modificación del propio color, ¿vale? Le podemos dar más transparencia, más opacidad, podemos cambiarlo a nuestro antojo. Eso sí, cada vez que elijamos uno, para que nos aparezca aquí, tendremos que darle un clic y aplicar. Entonces ya nos lo podremos llevar a nuestro material que queremos cambiar. Lo que comentaba, si a mí no me gustan los tipos de suelos que tiene y yo quiero poner un parquet, pues tan simple como tener una carpetita. Una cosa que a mí me gusta mucho de Dialux Evo, que yo no lo he visto tan fácil en Dialux normal, era este apartado. Yo aquí puedo crearme una carpeta donde yo es tan simple como meterte en Google, buscar tipos de parque o tipos de madera, te guardas las imágenes en una carpeta y simplemente cuando yo quiera colocarla aquí, le doy crear material de textura, le digo dónde la tengo ubicada, marco, aplico y se me carga directamente. De aquí la puedo llevar. Esto es tan simple como que si yo voy por la calle y veo un pavimento que me gusta para un chalet que voy a hacerme, pues puedo hacerle una foto, no deja de ser más que un JPG y ya lo tengo cargado como un material de textura que yo puedo repetir. En que luego aquí, bueno, pues siempre intenta 1 metro por 1 metro, pero se puede cambiar también las dimensiones. Bueno, pues con esto ya tendríamos, habríamos cambiado el suelo, le habríamos dado un tono roble al mueble, le habríamos cambiado a la mesa también el color, a la silla, le habríamos puesto un tipo de tapicería diferente. Entonces ya lo único que tendríamos ya listo es el tema de la iluminación. A la hora de empezar con el apartado de iluminación, pues tendremos que elegir una luminaria. La luminaria tendremos que o bien descargarnos las de los plugins de Dialux, como comentaba al principio, o bien nos podemos ir directamente, como he hecho yo este caso, te vas a la web del fabricante, trasteas un poco, te metes en el elemento que tú quieres hacer y una vez que ya lo tengo, pues todos tienen su descarga directa. Te lo cargas como una
bueno, no deja de ser la fotometría y luego la puedes agregar fácilmente. Estas serían las fotometrías de las que estoy hablando, ¿vale? Para la situación de la luminaria, bueno, pues haremos la disposición, nos vamos aquí a luz. La más fácil es la disposición rectangular. Nosotros vamos a intentar para ciertos sitios siempre usar lo que nos proporciona Dialux como el estándar. Hay en otros sitios donde no podemos poner porque tenemos una viga o simplemente porque no nos gusta que todo sea tan simétrico y a veces pues, tenemos que hacer cosas diferentes. Pero en un principio, como esto se trata de un proyecto básico, pues nos vamos a guiar de lo que nos marca Dialux. Nosotros haremos una disposición rectangular que nos más que marcar aquí, llevarla hasta el final. Ya teníamos seleccionada esta luminaria. Ellos nos proporciona, por ejemplo, en este caso, como era un panel y esto es algo rectangular, bueno, pues él nos da una idea de un 2x2, ¿vale? 4 luminarias que puedes elegir también la formación en la que tiene, incluso girarla. ¿Por qué digo que esto es para principiantes esta parte? Porque Dialux te marca aquí cuál es el objetivo. Como nosotros inicialmente ya le dijimos qué tipo de sala era una sala de extrusión, pues él ya entiende que nuestro objetivo es los lux que nos habían marcado en nuestra tabla, que eran 500. Entonces él ya nos lo pone como objetivo. Y nos marca que con estas 4 lo que se consigue es 431. Con lo cual aquí tendríamos que recalcular, poner alguno más, que en este caso, bueno, pues serían 2 más para que nos quedara simétrico. Podríamos haberle añadido aquí 1, pero lo que hablábamos de las uniformidades nos destrozaría bastante el tema. O incluso en casos como este, pues a lo mejor lo que se puede hacer, que es un poco bueno de trampa, pero que al final en algunos casos también se hace, es irnos a la zona marginal y donde antes teníamos puesto 0, pues ahora le damos 0,20, a lo mejor este 431, como ya empieza a medir desde aquí, pues entonces sí que llega a los 500. También es importantísimo la altura de montaje, ¿vale? No es lo mismo unos proyectores que van, unos paneles que van empotrados en techo que unos proyectores suspendidos o que una luminaria lineal suspendida. Entonces, bueno, eso también lo tenemos que tener en cuenta el techo que tenemos y tener en cuenta la altura de montaje. Bueno, con el objeto de calcular el UGR nos iríamos a los objetos de cálculo. Nosotros vamos a calcular el UGR, principalmente se puede calcular en todos los sitios, pero cuando estamos hablando de oficinas, el UGR se suele calcular encima de la mesa, ¿vale? Entonces, nosotros lo que haremos será, seleccionaremos nuestro rectángulo de mesa que queremos estudiar, nos iremos aquí, elegiremos estas gafitas que será el UGR, dentro de la opción de parámetros, ¿vale? Le daremos ya aquí a cálculo, que está aquí arriba, aquí sí está activo para que se pueda ver, y nos hará el cálculo del UGR correspondiente. En este caso nos marca que sería 14, con lo cual habíamos dicho que en oficinas tiene que ser menos de 19, estaríamos cumpliendo. Lo que comentaba al principio de los verdes y rojos de Dialux, ¿vale? Es algo muy intuitivo. Algo que sí hay que tener en cuenta cuando uno dibuja aquí, encima de la mesa, hay que marcarlo y hay que ponerlo en otra perspectiva. Aquí nos habríamos ido a un frontal o a un perfil, porque a veces cuando hacemos este dibujito, pues el dibujito nos lo hace aquí. Entonces hay que darle la altura que tiene la mesa. Si no, nos estaría midiendo el UGR en el suelo, ¿vale? Algo que parece quizás muy tonto, pero que pasa.
Bueno, las escenas de luz, esto ya solamente darle una pinceladita, esto es algo bastante más complicado, pero es algo que va a ser el futuro de la iluminación. Cada vez nos metemos más con la regulación, con el 1.10, en oficinas y en institutos y colegios y demás, se tiene muy en cuenta que el panel o la luminaria que se ponga se regule dependiendo de la temperatura, la temperatura no, de la iluminación que entre eh, desde la ventana. Se puede elegir también un DALI para programar esa regulación. Y ya, bueno, lo último que estamos ya con ellos todos los fabricantes es el tema del ciclo circadiano, para que esos cambios de luz nos afecten lo menos posible a nuestro día a día mental y físico. Aquí lo único que haríamos sería, tienes la opción aquí de crear una escena de luz. Una escena o 20, las que tú consideres. Se marcan y lo único que les vamos a comentar aquí es, eh, puedes elegir el día, si tiene el cielo despejado o no hay aportación de luz, si está al 100% o si está al 50%, si es Madrid o si es otra zona, y entonces él hace un cálculo de la iluminación que va a entrar por la ventana. Y dependiendo de eso, pues ya ajustaría los cálculos para que nosotros supiéramos cómo regular. Esta sería ya una vez que hemos hecho ese cálculo. Esto es más o menos la iluminación que tendríamos. Hemos quitado los cálculos para no verlo. Vamos, aquí sí que se ven. Aquí además hemos usado los colores falsos para que también tengamos una idea de si estamos más acertados o menos a primera vista. Nos lo marca aquí, o en luz o en candela metro cuadrado. Y aquí, bueno, pues nos marca que como aparte de la iluminación que tenemos, hemos dicho que también entraba luz, pues ya hemos pasado de los que antes no llegábamos a 500 y ahora estamos en 630 por esa aportación de luz del exterior. Bueno, cuando iniciemos el cálculo, una vez que ya tengamos hecho todo, tendremos hecho todas nuestras salas, todas nuestras iluminaciones. En los casos que necesitemos cálculo de UGR también lo tendremos en cuenta. En este proyecto se habría tenido en cuenta en los despachos, en la sala de junta y en una sala de formación que hay. ¿Vale? Le daríamos al botón de inicio. Sí es cierto que cuanto más contenido tengamos, tendrá más peso y por supuesto será más lento. Hay veces que se puede tirar cerca de casi una hora calculando, dependiendo del nivel de detalle que hayamos hecho. Sí que tenemos la opción aquí en configuración de que nos den un cálculo simplificado con o sin muebles y con o sin objeto. Personalmente, si tú la presentación se la quieres hacer a un cliente que no entienda tanto de iluminación, a él realmente lo que le va a importar va a ser el render que le presente. Entonces, bueno, pues nosotros intentaremos hacerlo lo más ajustado posible, con lo cual el cálculo lo haremos teniendo en cuenta los muebles y los objetos. ¿Qué inconveniente tiene eso? Pues que a nivel de proyecto, a nivel de cálculo, los valores no van a ser siempre buenos, nos van a variar mucho porque va a haber en sitios donde la superficie del plano útil va a estar a 0,80 y en otros va a estar a ras de suelo. Va a haber, dependiendo de las reflexiones de los materiales, pues tendremos mejor color o peor. Hace no mucho tuve el caso con un cliente de un concesionario de coches y salían muy mal los cálculos. El problema estaba que los coches los estaba considerando con colores. Entonces, claro, pues mientras que el blanco reflejaba perfectamente, el burdeos no reflejaba nada, o el marrón tampoco, comía luz. Entonces, tú le pones todo, simplemente que cuando haces el cálculo le dices que no tengan en cuenta que hay nada de mobiliario.
Entonces, bueno, pues los cálculos sí que son más acertados. Bueno, las verificaciones de cumplimiento de normas, lo que hemos hablado. Una vez que le dejes al botón de sumario de resultados, ¿vale? Que sería este de aquí, nos saca estos resultados. Bueno, pues lo que estamos hablando, verde y rojo. Verde correcto, rojo incorrecto, ¿vale? No hay mucha, es muy visual, sabes perfectamente de un vistazo si vas por buen camino o hay que cambiar cosas. Verificación de cumplimiento de normas, porque tendremos que ver cómo quedan esas isolíneas, las uniformidades medias, cómo quedan, el UGR, si hemos acertado, y así con todo. Dentro de la documentación, pues bueno, lo realmente importante a la hora de presentar una documentación es esa elección, porque podemos hacer un proyecto muy básico donde sean 10 hojas, o puede ser un proyecto de 250. Entonces, bueno, hay que encontrar un punto medio donde realmente nada más que nos ponga los resultados que realmente van a ser importantes. Hay un montón de cosas que nos calcula Dialuz, pero que a efectos prácticos no nos llevan a ninguna conclusión. Entonces le daremos al botón documentación. Aquí tendremos un árbol de documentos donde nos marca todo. Vamos a elegir los outputs, siempre será bueno la portada. Sí que incorpora esta versión de Dialuz un glosario donde te van detallando qué es cada cosa, para que si la persona que te ha encargado el proyecto es un cliente final que no está familiarizado con todo esto, bueno, pues que no le suene tan a chino, o tan simple como que sea un proyectista pero que no se dedique a la parte de iluminación, porque bueno, dentro de los proyectos los campos son cada vez más amplios y no puede ser un experto en todo. Yo como cosa que me gusta bastante de Dialuz Evo es el tema de las vistas en 3D. Nosotros se pueden ir haciendo una foto cuando tenemos cada sala en 3D, y esas vistas podemos luego agregarlas como si fuera una fotografía a nuestra parte del proyecto, ¿vale? Si estamos hablando del despacho de dirección, pues en general, en descripción, pues le añadiremos esa fotografía. Y luego ya, bueno, pues nos quedará imprimir la documentación, que bueno, casi siempre la imprimimos en PDF. En cuanto al botón exportar, una vez que ya tenemos hecho todo el proyecto, claro, nosotros siempre también lo interesante es que todo lo que hemos trabajado, sobre todo del tema de luminaria, se exporte otra vez a un plano de AutoCAD. Entonces sería tan fácil como darle a exportar, elegimos en qué versión queremos guardarlo. Hemos dicho que Dialuz Evo ya trabaja con todas las versiones de AutoCAD, hasta la 18, con lo cual es una ventaja. Elegimos las capas que queremos ver. Quizás no nos interese a lo mejor los objetos o las ventanas y las puertas, por no duplicar cosas que ya estaban en el plano anterior. Lo exportamos a un archivo nuevo, lo guardamos y ya lo usaremos más adelante. En cualquier caso se lo daremos al cliente si nos lo pide, pero es tan simple como que a veces en un proyecto de cualquier ingeniería o de cualquier arquitectura pueden pegar encima este documento de AutoCAD en DWG, y entonces ya tienen dentro de todas las estructuras que tienen ellos ya montadas de línea eléctrica, de fontanería, de todo, pues ya también se le implementa la iluminación. La presentación final del proyecto, bueno, pues siempre consta de las mismas partes, en mi opinión. El estudio de luminotécnico en PDF, ¿vale? Donde tenemos todos los cálculos con todos los parámetros que se han usado, incluso esos 3D que estábamos hablando y esos renders. Las fichas técnicas del material utilizado, importantísimo, aunque ya en el estudio sí que nos aporta los datos al meterle la fotometría, sí que aporta los datos ya al estudio. Lo que pasa es que bueno, normalmente no se suele cargar la fotografía, entonces bueno, a no ser que estés muy familiarizado, pues no tienes por qué saberte, bueno, es mi trabajo y es mi negocio,
pero siempre una fotografía de una ficha técnica que te hayas descargado del fabricante siempre es interesante porque aporta algún dato más. El plano en WLG con luminarias y leyendas y el presupuesto del material ofertado. Porque sí es cierto que cuando lo exportamos, sí nos crea una leyenda con el número de elementos y nos los marca. Mi conclusión, bueno, que es un software de dificultad media alta, no digamos que es fácil. Lo que hablaba antes de objetos, pues sí que es verdad que tienes que tener para crear esas cúpulas y para crear ciertas cosas, sí que es cierto que tienes que tener unas nociones más o menos de geometría, de dibujo. Sí que es una herramienta muy profesional, una herramienta a la que hay que dedicarle mucho tiempo, porque yo llevo trabajando muchos años con esto y sigo y cada día descubres algo nuevo. Pero yo creo que bueno, que esto le da un valor añadido al proyecto, ¿vale? No son 4 cálculos metidos entre el proyecto con 4 datos y demás. Y bueno, lo que te permite, en mi opinión, es que puede ser para cualquier interlocutor, en el sentido de que si estamos hablando entre nosotros, ingenieros y arquitectos, pues todos más o menos tenemos claro los márgenes de la iluminación. Si tu cliente es el cliente final, incluso a veces desgraciadamente también nos pasa con instaladores, pues no tienen por qué, no saben de qué les estamos hablando, ni de esos niveles, ni de si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo. Entonces, pero bueno, si tú le enseñas una foto con un render realista, porque estos renders son bastante realistas, pues bueno, sí se hace una idea de si eso puede quedar bien de iluminación o puede quedar mal. Me gustaría aprovechar para, no sé si tenemos tiempo. Sí, tenemos tiempo. Pues entonces me gustaría aprovechar. Y aprovecho que aparezco aquí voz en off para decirle a la gente, a todos los asistentes, que ya hay alguna pregunta, que a través del módulo de preguntas lancen las preguntas, que ahora las va a resolver todas, que las voy a ir leyendo yo para que podamos contestarlas. Vale, yo si os parece, os voy a enseñar cómo queda. Bueno, tengo el proyecto hecho completo y entonces es un proyecto que pesa mucho, así que lo tengo cargado. Tengo cargado también los cálculos y bueno, os voy a enseñar un poco cómo queda la parte que yo creo que es más interesante. Si os parece, ya contesto lo que me vayáis marcando. Por ejemplo, cuando estaba hablando antes del tema de las escenas de luz, pues esta sería una imagen de uno de los renders. Aquí, en esta zona, habría una ventana. Este es el despacho de dirección. Y si nos damos cuenta, pues se ve claramente dónde entraría la luz del mediodía. Hemos dicho que sería yo en la escena de luz que he contemplado. Bueno, aquí se ve solo uno, pero bueno, son 4 paneles. No, miento. Este es el despacho de dirección y este lleva una luminaria que va colgada y aquí lleva otra que va colgada, pero que no ha salido por la perspectiva, ¿vale? Pero aquí solo con el ventanal que tiene, al decirle que es un día despejado, soleado, a las 12 de la mañana, porque también se puede elegir si es por la mañana o por la tarde, se puede elegir la hora, pues la verdad es que nos queda bastante claro que sí que se ve la imagen de la luz que entraría, con lo cual también nos haría una idea de cuántas horas se tiene que realmente tener esta iluminación encendida. En sitios como aquí en Extremadura, que tenemos tanta luz en verano, pues bueno, es una manera también de ahorro energético. Porque a veces el ahorro no solo está, si nos ponemos estrictos, yo vendo luminarias, no vamos a decir otra cosa, pero a veces la eficiencia energética no requiere solo de que el producto sea el perfecto.
también es el diseño de ese entorno. Yo a veces me encuentro con proyectos que me piden un proyector A++, porque tiene que ser súper eficiente. Pues los tenemos. Lo que pasa es que lo que tienes que saber es dónde lo vas a colocar y a lo mejor si te interesa más una regulación, digo un DALI, digo un Casambi, digo algo tan simple como un 1.10, pero realmente lo que vas a pagar, porque claro, cuando hablamos de eficiencia energética no solo hablamos de la parte técnica, también hay que pensar en la parte económica. Estaríamos hablando que un panel normal podrías tenerlo en una horquilla entre 17 y 20 euros y un panel A++ estaríamos hablando de una horquilla entre 80 y 100 euros. Yo no sé si a veces eso es necesario o quizás es más necesario hacer un buen diseño y un diseño eficiente. Entonces, bueno, yo creo que ahí en ese campo está muy bien que todos estos plugins que tenemos todas las marcas sean en abierto para que no sea lo que digo yo o lo que dice Yedo o lo que dice ERCO o- o lo que dice cualquier marca, ¿vale? Es lo que al final un software que es el mismo para todos, pues es el que decide si una fotometría está más acertada o menos. Tengo otra imagen a ver si me sale. Este, por ejemplo, sería la documentación técnica que nos aporta el proyecto, ese resultado de PDF. Y bueno, pues este sería otra de las fotos que estas de un apartado del comedor. Si nos fijamos bien, pues aquí que también hay, un momentito. Perdonar un momentito. Aquí si nos fijamos, que esto es la zona del comedor. Aquí también había otro ventanal, con lo cual podemos ver, también le pusimos que era las 12 de la mañana, pero bueno, se puede poner a media tarde, da igual. Vemos que aquí esta mesa quedaría completamente iluminada por el reflejo y la situación, que como veis aquí nos va marcando también la orientación. Entiende cuál es la inclinación del sol a cierta hora en cierta ubicación. Entonces, bueno, pues te hace este aporte de luz. Este es el proyecto original y bueno, pues dentro de él pues podemos ver todas las diferentes salas que hemos ido creando. Tendríamos en planta inicialmente. Y luego, bueno, pues aquí ya nos irá marcando, podemos entrar en cada uno de ellos. Entraríamos en dirección. ¿Vale? Podemos girar, podemos cambiar las texturas, lo que hablábamos, podríamos cambiar aquí las texturas. Seleccionaríamos y diríamos dentro de los catálogos el material
Y nos podríamos ir a elegir la madera que nos diera la gana, ya que es una mesa. ¿Vale? Tan fácil como seleccionar, aplicar y luego nos lo traeríamos. Encima de donde lo tenemos, pinchamos, arrastramos y ya está, y nos lo cambiaría. Tendríamos el vestuario masculino, hemos ido cambiando de... Aquí tendríamos las vistas que os he comentado. Esto es tan fácil como yo pongo un 3D y aquí le marco guardar vista, me hace una foto y me la queda aquí. Cuando yo vaya a los cálculos, a la documentación, pues yo me pondré en la zona que me interese. ¿Vale? Que era el vestuario, si no recuerdo mal. Y en descripción le daremos a configurar y yo buscaré donde está la parte de los vestuarios. Tan simple como marcar y agregar. Eso lo iré haciendo con cada una de las salas que tenga. Entonces, pues bueno, me acompañará siempre en los cálculos pues una parte de 3D, de render, donde yo pueda ver realmente lo que hay. Y bueno, no sé, yo por mi parte... Muy bien, muy bien. Poco más que contaros. Bueno, explicaros algunos han puesto algún mensaje, que lo veía pequeño, los que estáis en pantalla táctil lo podéis ampliar, pero bueno, explicaros que el Dialux Evo exige muchísimos recursos del ordenador, entonces habría sido lentísimo hacerlo directamente con la aplicación, que luego hemos visto el resultado y hemos visto que la documentación que se genera, aquellos que ya han hecho pinitos con Dialux saben, pues bueno, de lo bien que salen los informes y demás, y que merece la pena, ¿no? Porque al final trabajas con las fichas de los fabricantes real y bueno, y además te genera también, yo diría que un material estupendo. Si no has hecho, otra cosa que ya sí se haya hecho, infografías de cómo quedan los espacios y demás, pero si no se ha hecho, pues con relativa facilidad se pueden generar infografías de bastante calidad, ¿no? Sí. Y bueno, pues mira, paso si quieres, no sé, ¿quieres que pasemos directamente ya a las preguntas o...? Bueno, yo no tengo ningún inconveniente en las preguntas. Yo, si queréis, tengo el proyecto cargado el grande, que es lo que estaba diciendo Fernando, y claro, eso tarda mucho en abrirse y encerrarse, pero tengo el mismo proyecto en cero. Si necesita alguien que le marque cómo se hace alguna cosa así mientras vamos charlando, se puede ir haciendo, Vale. no tengo ningún inconveniente. Perfecto, pues venga, animamos si alguien tiene alguna pregunta concreta, lo más concreta posible para hacerlo. Ella lo abre directamente sobre, porque Cerramos lo que acaba, y voy lo a que hacer... ha dicho, tiene grabado como por fases el proyecto por si surgía precisamente alguna cosa así. Bueno, vamos a ver. Primera pregunta de Sandra, ¿vale? Nos dice, la normativa nos exige los 500 lúmenes y una uniformidad de 0,6 para oficinas en el área de la tarea. En el área de la tarea. En Sí. esta ponencia se está calculando para la totalidad de la sala. ¿Sería correcto aplicar estos valores solo a la mesa tomando esta como el área de la tarea? Bueno, si nos damos cuenta, cuando nos dice que lo calcula para el área, realmente cuando nosotros le hemos marcado, voy a abrir el otro para que se vea lo que estoy, Sí, porque creo que es como mejor se va a ver perfecto. lo que me comenta ella, porque sí tiene razón, que no debería de hacerse para todo, porque realmente no es...
no es necesario. Pero aunque parezca que nos está calculando todo, no nos está calculando todo. Cuando nosotros le asignamos en las áreas, que hemos dicho que eran oficinas y dentro de oficina que era un despacho, pues ahí saca una serie de cálculos y nos dice que en el área de la mesa son 500, pero luego en el área circundante son 200, entonces realmente el cálculo que te saca, luego si lo vemos en el PDF que entregamos, sí que te hace esas diferenciaciones. ¿Vale? Un momentito que se está abriendo, que ahí es donde se puede ver. Porque es cierto que a veces, estoy completamente de acuerdo con ella, que a veces también nos exigen una iluminación que si de verdad lleváramos un luzómetro todo el día, no la cumple nadie. Y en sitios donde se cumple, pero por exceso, que es igual de perjudicial. ¿Vale? Yo a veces entras en sitios y el proyecto que se hace nuevo, con tecnología nueva, con luminarias de último modelo, LED de última generación, pues normalmente es a veces hasta 4 veces inferior al proyecto original. Porque claro, también nos obliga a que la lógica mande. Vamos a ver lo que te decía aquí de las áreas, ¿no? Bueno, este es que no tiene, este está de 0, con lo cual el dibujar un edificio es tan simple como dibujar edificio. Esto es de un dibujo básico, con lo cual por eso creo que cualquiera que empiece con el tema de proyectos y se meta con la iluminación. Pero anima mucho ver que interactivamente cómo hace la selección de la zona, está bien. Se marca con el botón derecho y se cierra polígono. Y ya tenemos ahí nuestro edificio. Es que el problema, me hubiera gustado hacerlo entero desde el principio, lo que pasa es que, bueno, pues lo que hablamos, que Sí. ya tendríamos aquí el edificio. El edificio donde tendríamos aquí la altura de planta, el espesor del suelo, y esto que nos marcan que tiene una planta 1. Voy a hacer una sala solo para explicar lo que estábamos hablando de... después de esto dibujaremos nueva sala. Esta primera también. Pillarlo, a veces se pone un poco... Esto, por ejemplo, en el caso este que se ve que no ha quedado bien, simplemente se pincha encima, se vuelve a llevar a su sitio, es algo muy, muy fácil y muy intuitivo. ¿Vale? Ya tendríamos este local. Si nosotros le damos aquí a la opción área y le marcamos, y aquí, bueno, le cambiamos, ponemos extrusión. Si nos vamos aquí a edición, que era lo que comentábamos, que tienes para seleccionar lo que queremos, lo que comentaba ella, nos vamos a oficina, escribir. Aquí nos dice que el área de trabajo es 500, el circundante 300 y el área de fondo 100. O sea, si yo estuviera aquí, los 500 únicamente tendría que tenerlos en la mesa. Todo lo demás serían 300 y por aquí, por este fondo, que es lo que hablamos, que es el que nos destroza casi siempre las uniformidades, podemos tener 100. ¿Vale? Entonces, no es necesario, lo que pasa es que ellos te marcan el 500 y te saldrá el verde en el de resultados aquí, ahora porque no hay nada, pero te saldría aquí los valores. Pero sí que en el proyecto ya, cuando salen todos los datos, sí que te va a marcar otra vez
dónde sí y dónde no tiene los 500. ¿Vale? No sé si con eso queda resuelta la pregunta. Ujú. Bueno, yo supongo que sí, pero vamos, yo lo he entendido como diciendo que un poco te pedía yo creo también la opinión de decir, oye, ¿tú crees que con cumplir en la mesa es suficiente? Aquí, por ejemplo, Y ese en sería la mesa el área de la el tarea. UGR, habríamos hecho el UGR, que es el que realmente, si alguien nos pone una pega, nosotros demostramos que aquí, con el UGR ya nos ha calculado que es menos de 19, pero luego también nos hace otro cálculo en esa área de objeto de cálculo, sí que te hace otro cálculo de la iluminación que hay ahí, en la mesa. Ujú. O sea, ¿tú crees que con cumplir en la mesa sería suficiente? Sí. Hombre, lo que pasa es que lo que se intenta siempre es que no haya un desfase de que yo aquí le haya metido una luminaria, yo aquí marque los 500, pero luego cuando salga, me levante, me tropiece porque es que aquí lo que hay son 100. Por ejemplo, se Ujú. trata de que, lo que decía del entorno agradable, a veces todo el mundo quiere que todos tengan el máximo de iluminación, pero es que a lo mejor yo no necesito 500. Vamos, seguro, todo lo de en casa del herrero cuchillo de palo, seguro que en mi despacho no tengo 500 encima de la mesa, seguramente. Y seguimos trabajando porque lo que te interesa también es tener una uniformidad, que es la que hace que tu ojo note lo menos posible y se te canse menos, que eso es de lo que va ahora realmente el tema del ciclo circadiano y de la regulación y todo eso, todo ese campo que es el nuevo paso a dar. Vale. Bueno, pues ya está, Sandra. Si tienes algo más que decirnos al respecto, estamos aquí. A ver, Lucas nos dice, has mencionado las dos normas UNE de referencia, pero entiendo que también hay que tener muy en cuenta los valores del VI del Código Técnico de la Edificación. Por supuestísimo. Fallo mío. El código técnico siempre, porque al Ujú. final no estamos Por dentro de un descontado, ¿no? edificio. Sí. Sí, lo que pasa es que eso, que no, luego muchas veces las normas como el código técnico no nos marcan recomendaciones que yo entiendo que era, ¿no? de la gran pregunta, ¿no? Con cuánto en algunos espacios que nadie tiene, que no son, digamos, el sota, caballo y rey, la gente no sabe muchas veces Eh, qué niveles, ¿no? hace no mucho hacía yo un tema de exterior y al final el reglamento de eficiencia energética de alumbrado exterior, que bueno, es dentro de los más recientes, ¿no? Aunque sea no sé si era del 2008 o del 2013, pero bueno. Al final hay un apartado de ornamental, que lo hablaba con otro ingeniero que es cliente y amigo, pues al final tiene unos vacíos que casi que deja todo a la elección del proyectista, al buen hacer del proyectista. Porque claro, hay cosas, iluminación hacia arriba, no. La iluminación ornamental, casi todo va empotrado en suelo, es muy complicado que no se te escape nada al hemisferio superior. Y en cuanto a la iluminación de interior, pues lo mismo, yo a veces depende de la norma que consulte, pues a veces te dicen que en baños 300, otras veces que 200, bueno, hay una diferencia de 100. ¿Son necesarios 300? Yo creo que tampoco. Quizás en la zona del espejo, por el maquillaje, por afeitarse, sí, hay que tenerlo un poco más reforzado. Pero bueno, dentro de esto, igual que con lo de antes de los 500, siempre hay que usar, aparte de todo eso, la lógica, que claro que tienes que cumplir, porque cuando además hacemos proyectos donde estamos en una licitación, eh, la Agencia de la Energía o cualquier otro organismo, claro, tienes que cumplir sí o sí, no puede ser solo tu opinión. Pero bueno, que también cuando proyectamos en cosas que no sean tan así, hay que seguir usando un poco la lógica. Y siempre en todos estos casos yo me gusta seguir la norma más estricta. De las dos que he dado, o la de edificación, la más estricta. No creo que así Ujú. nos equivoquemos. Muy bien. A ver, nos pregunta Joaquín eh, si se puede importar o exportar a Dialux, o sea, de Dialux a Revit y de Revit a Dialux. ¿Ah? Sí, existe eso. Pues yo creo, no lo sé a ciencia cierta, pero creo que sí, porque sí que
cuando usamos objetos, sí que te permite formato bin, Bien. Ujú. con lo cual no creo que te deja la biblioteca bin. Entonces creo que no hay mucho problema. De acuerdo. Mira, Javier dice, buenas tardes, gracias por tu exposición. No me ha quedado clara, no me ha quedado claro la escala adecuada que debería tener la plantilla. En configuración inicial, AutoCAD o ACAD, ha puesto aquí, supongo AutoCAD, está a escala 1000. ¿Esa sería la conveniente? Vamos a ver, aquí te pones, cuando nosotros entramos un proyecto, un plano, nos vamos aquí y vamos a cargar un plano. Me voy a cargar este plano, lo abro. Le damos a siguiente. Bueno, este es el mismo plano que he usado, ¿vale? Nosotros le damos a cargar y ponemos el plano, sería para que nos salga la escala correcta, le damos, pinchamos aquí hasta el final, ¿vale? Nos pide cuál es el definido por el usuario. Nosotros, si queremos estar seguros de que le estamos dando bien la escala, es tan simple como tener medido el plano, cuánto mide, y con la herramienta que tiene como decía, pinchaba aquí, pinchas aquí, le damos metro, nos pide comprobar la longitud, con lo cual vemos si realmente era eso lo que medía, y si es así, pues seguimos. La medida y la de modificación vemos que es la misma, con lo cual finalizamos. Queda claro la escala. Esto es más simple que como estamos acostumbrados los que hemos trabajado mucho con AutoCAD. Esto es bastante más simple, porque como ya te traes el plano de AutoCAD, simplemente es meterlo debajo y solamente darle una medida de un ancho o un alto. Y comprobar que sea la misma medida. Que no fuera la misma medida, pues ya le cambiamos, tiene como ves, tiene kilómetros, metros, ya ahí entonces tendríamos que cambiarlo. Donde nos dice la medida original y la que se ha medido, te cambiaríamos y él recalcularía la escala. Una cosa un poco tonta, pero que precisamente me pasó a mí no hace mucho. Cuando he cargado el plano habéis visto que no había un montón de cosas que no se veían. Es algo tan simple como que este sí que cuando te carga como veis, te carga todas las capas y como el entorno
el otro entorno es negro, la pantalla, o sea, el fondo es negro, el blanco se ve, aquí el entorno es blanco, el blanco desaparece. Entonces tuve que cambiarle el color de capa, ¿vale? Al mobiliario, a las ventanas, ¿vale? Pero bueno, son estas pequeñas tonterías que te hacen a veces perder el tiempo. No sé si queda contestada la pregunta de la escala. Yo creo que sí. A ver, continúo, ¿vale? Que nos quedan algunas preguntas y tenemos que ir terminando. A ver, Ángel nos dice, incidiendo en lo de la uniformidad, que es el cumplimiento que yo creo más difícil y restrictivo, en resultado de los cálculos, cuando nos aparece la U0, o la sí, U sub 0 supongo que ha puesto, ¿es del área de trabajo o de la sala? La uniformidad te la mide de la sala. Uh-huh. Tú del área de trabajo te la mides si tú haces, creas dentro del objeto de cálculo, nosotros aquí podemos elegir objeto, por ejemplo, vamos a hacer dibujaríamos la mesa. Nosotros aquí lo que hemos calculado ha sido el UGR, pero podíamos haber calculado otras cosas, ¿vale? Colores falsos, por ejemplo, las isolíneas, ¿vale? Entonces, si a nosotros nos interesa medir la uniformidad ahí, pero realmente, aunque es importante, la uniformidad siempre nos la van a dar de la sala donde estemos. No de o sea, sí, calcularíamos un área concreta, ¿no? Área de trabajo también podríamos hacerlo, ¿vale? Y vamos posicionando y nos va calculando lo que nosotros realmente necesitamos. Pero cuando se habla de uniformidad en un proyecto, siempre la que nos van a pedir es la de la sala. Porque al final es lo que hablamos, no sabemos cómo se terminará decorando, dónde está, entonces bueno, pues se curan en salud y esta es la uniformidad. Muy bien. Vale, pues Alejandro nos pregunta, ¿qué factores de degradación aplicas en los cálculos en las diferentes zonas de interior y exterior cuando utilizas luminarias LED? Bueno, pues yo no me complico mucho en eso, yo le hago el estándar, que es un 0,8. Hay gente que siempre pone un 1 y piensa que todo es súper limpio y que nada, todos los cálculos que sacamos van a ser exactos, pero yo, bueno, prefiero un 0,8. Uh-huh. Vale. Javier nos dice, gracias por tu exposición, Chelo, tengo una duda. ¿Qué extensión de archivo tienen que tener los objetos para poder importarlos? Los objetos 3DS, 3 Dinamarca, Salamanca. Vale. Y sigue preguntando, ¿se pueden poner persianas a las ventanas? Sí, hay una opción. Que por ejemplo para el tema de lo que hemos estado viendo de las escenas de luz es interesante. Lo que pasa es que te tienes que descargar dentro de los plugins. Si lo tengo aquí, dentro de fabricante, pues hay una opción que te trae al fabricante para tener la biblioteca aquí el plugin y lo pones en la ventana. Tienes que tener creada la ventana, le pones la persiana adelante y solo vamos a ver, te sirve estéticamente para lo que te dé la gana, pero principalmente cuando se hace este tipo de cosas es con las escenas de luz. Pones normalmente unas venecianas de estas y queda bastante bien. Lo que pasa es bueno que estamos hablando ya por lo que veo la gente sí que trabaja con Dialuz, con lo cual creo que no está siendo un proyecto básico, está siendo un Bueno, avanzado. no, bueno, tenemos de todo, ¿no? Y muchas veces pues cacharreamos hasta un nivel, ¿no?
Todo el mundo, así es como se aprende, y todos vamos aprendiendo de los problemas y de las soluciones que van dando los demás. Al final todo es así. Y ya por último, si alguien quiere hacer una pregunta, que la lance ya mismo, porque lo cerramos ya, ¿vale? Tengo aquí una última pregunta. ¿Qué son los términos DALI y circadiano? Bueno, Círculo pues circadiano. ¿Qué es el, esto? el DALI es un sistema de regulación que lo hay, bueno, yo de los que yo he montado en 3 y 5 escenas, supongo que los habrá más. Y de lo que se trata es, el más básico, pues es que yo monto, por ejemplo, un auditorio, o incluso, bueno, ya que estamos con las oficinas, montamos unas oficinas. Las oficinas por la mañana tienen un trabajo de gente del 100%, y por la tarde solo va a la mitad de la plantilla. Y los fines de semana va el personal de limpieza, o a ciertas horas va el personal de limpieza. Entonces, el sistema de regulación se configura con un cableado y demás. La luminaria tiene que ser también DALI, no solo vale la regulación DALI, sino que la luminaria también tiene que serlo. Y con un sistema de cableado, unos reguladores de pared, una programación. Pues lo que se establece es que esa luminaria va a funcionar al 100% de tal a tal hora, al 50% cuando trabaje solo la mitad de la plantilla, o en ciertas salas sí, en ciertas no, y cuando vaya la señora de la limpieza, pues bueno, eh, incluso con un sensor también de movimiento, o sea, es un sistema así un poco para que nosotros podamos regular las luminarias punto a punto, o por conjunto, como más nos interese. Entonces eso ya cada vez va evolucionando más, ya lo hay incluso por Bluetooth, con lo cual ya también te ahorra el cableado, ya cada uno lleva una pastillita para regular. Se ahorra bastante energía. A nivel económico son sistemas bastante rentables porque cada vez se abaratan más y por lo tanto el rendimiento sube. Nosotros principalmente Luxiona este tema lo tiene resuelto con regulación de Tridoni. Nosotros tenemos un acuerdo con ellos y cada vez que hacemos este tipo de cosas, que cada vez se hace más, tiene un proyecto aparte, no es solo montar las luminarias y ya está, pero se hacen desde cosas muy sencillitas. Yo he hecho hace unos meses un proyecto de un auditorio en Cáceres y llevaba regulación DALI. 3 escenas, que no era tampoco nada complicado. De hecho, lo ha instalado el propio, o sea, lo ha montado el propio instalador, sin más. Y luego el tema del ciclo circadiano, bueno, pues como nos estamos dando cuenta que los LED también nos afectan a la hora de biológicamente, pues de lo que se trata es de aprovechar al máximo la luz de fuera cuando la tengamos, y que la luz de los LED se adapte a nuestro ritmo biológico. Entonces, bueno, pues por ahí también estamos haciendo, precisamente yo aquí en Extremadura tengo un proyecto de ese tipo, que estamos estudiándolo y bueno, cada vez más interesante y bueno, los LED en teoría han venido para ayudarnos en todo este tema de la eficiencia, y la eficiencia también tiene que repercutir también en nuestra vida cotidiana, no solo en la parte económica y en la parte ecológica, sino también en el día a día de cada uno.